En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Payarruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Vivir Limitless, lo que crees, creas, un libro escrito por Luis García Ruiz. Vamos con las ideas principales. La mayoría de las personas hacen de su vida una rutina en la que los días pasan sin ningún sentido especial. Tienen un trabajo, tienen una familia, tienen una pareja, pero sienten un vacío. Y la vida solo es una, solamente tenemos una oportunidad para vivir y para experimentar lo que queremos. Piensa en lo que harías si no tuvieras miedo. Y en realidad no tenemos miedo, lo que tenemos son creencias que hemos adquirido desde que éramos niños. Seguramente muchas ni las recordamos, porque en algún momento nos las han dicho y nos las hemos creído absolutamente. Las opiniones de los demás y lo que cada uno pensamos de nosotros mismos condiciona nuestra vida. A modo de profecía autocumplida, las etiquetas que nos ponemos o que nos ponen, tarde o temprano se corroboran. Si creo que se me dan mal las matemáticas, no voy a encontrar motivación para entenderlas. ¿Qué te preocupa? El miedo generalmente es lo que nos preocupa. El miedo de no ser lo suficientemente buenos para los demás. El miedo al qué dirán, al qué pensarán de mí, al no ser aceptado por quien eres. Nos apegamos a una identidad para ser aceptados y eso nos impide ser lo que de verdad somos, lo cual, por cierto, no es lo que creemos que somos. La sociedad, por su parte, trata de convencernos de que para poder ser felices tenemos que conseguir una serie de cosas y si no, no podemos ser felices. La pareja perfecta, el coche perfecto, la casa perfecta y un montón de cosas más, generalmente materiales, que nos hacen sentir continuamente que nada es suficiente, que siempre hay algo más que podemos conseguir. Nos han educado para ser normales, nos han educado para conseguir un trabajo y el problema de los trabajos es que en la mayoría de ocasiones intercambian tu tiempo por dinero y eso no deja de ser intercambiar tu vida por dinero. Nos han dicho desde pequeños que teníamos que ir al colegio o a la universidad, estudiar en cualquier caso y conseguir un buen trabajo. El problema de eso es que tenemos que conseguir un buen trabajo que esté alineado con quién somos nosotros, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras pasiones, porque si no, lo que estamos haciendo es entregar nuestra vida a cambio de dinero. Tenemos que tener un propósito, tenemos que tener un sueño, una visión. La mayoría de personas no sabe ni siquiera cuál es su visión, cuál es su sueño, cuál es su objetivo, cuál es su propósito. Esto significa que no tienen una dirección en la vida, que no tienen un mapa. Y lo que tenemos que tener todos presente es que nuestro tiempo se termina. Tenemos un tiempo limitado sobre este planeta, no somos eternos, no vamos a vivir para siempre y el propósito no es algo que consigas en la última parte de tu vida generalmente. Tienes que tener claro hacia dónde quieres ir. Probablemente no necesitas tener un mapa detallado a estas alturas, pero por lo menos tienes que saber a dónde vas, porque si no sabes dónde vas, evidentemente no vas a llegar a ningún sitio. La vida es lo que tú quieres que sea, ni más ni menos. Si quieres cambiar las reglas de tu vida, tienes que cambiar esas viejas creencias de las que estábamos hablando y elegir en lo que quieres creer. Y digo elegir porque el libro nos dice que la mente hace lo que cree que tú quieres, lo que dices que quieres, ni más ni menos. Así que tienes que asumir el 100%, el 101%, dice el libro, de tu responsabilidad ante todo lo que te ocurre en la vida. No culpar a nadie por cómo te sientes, no culpar a nadie por lo que te ocurre, eres el único responsable. No seas una víctima, porque cuando eres una víctima, cuando dices no puedo, tu cerebro se detiene, deja de pensar. Es muy cómodo vivir en el modo víctima. Cuando dices cómo lo hago, entonces tu cerebro empieza a trabajar y empiezas a crear. La mayoría de personas deciden decir no puedo y poner excusas en lugar de preguntarse cómo lo hago. Y eso es un problema,
porque entonces en la sociedad lo que está pasando es que los seres humanos que hemos venido a este mundo para crear, lo que estamos haciendo es simplemente trabajar y ponernos a servicio de los sueños de otros, de lo que otro quiere crear, pero cada ser humano tiene un propósito y tiene una misión en este planeta. ¿Por qué no lo perseguimos? Pues por miedo. El miedo es la excusa que dan la mayoría de personas para no cumplir sus sueños, para terminar viviendo una vida ordinaria en vez de la extraordinaria que podrían vivir. Excusas, a fin de cuentas, es la cultura del victimismo. Y el libro también habla de las emociones y nos dice que todos cargamos con una mochila de emociones negativas que no son visibles, pero que no son esas emociones lo que nos causa dolor. Lo que causa dolor es la resistencia o la supresión de esas emociones. Las emociones tienen que ser expresadas y nos han educado para ocultarlas cuando en realidad lo que deberíamos hacer es escucharlas, sentirlas y aceptarlas. Todos tenemos miedo, pero o dominamos nuestra mente o nuestra mente nos domina a nosotros. El secreto es controlar nuestra mente, ya que es la que determina en qué te vas a enfocar. Elige no vivir una vida normal, elige no posponer tu vida, elige no actuar por miedo o dejar de actuar por miedo. Cada vez que huyes por miedo, el miedo gana y tú pierdes. Cada vez que actuamos por miedo, nos escondemos más y más de nosotros mismos. Si permitimos que el miedo, que las preocupaciones, que las inseguridades dominen nuestra vida, lo que estamos haciendo, lo que estamos permitiendo es que nos roben nuestros sueños. Y el miedo no es responsabilidad nuestra, el miedo lo vamos a sentir siempre, porque el miedo es una reacción natural del cuerpo y nos ha servido para llegar hasta aquí como especie. A nivel evolutivo el miedo es muy importante y está muy bien tener miedo, pero es nuestra responsabilidad gestionar ese miedo, afrontarlo y superarlo. Y sobre todo el miedo más extendido a día de hoy, que es el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo al qué dirán, el miedo a perder, ese tipo de miedos que se derivan de la sociedad materialista. Así que independientemente de que tengas miedo, pasa a la acción, intenta ser el capitán de tu propia vida. Pregúntate qué es lo peor que te puede pasar. Seguramente sobrevivas. El miedo está pensado para situaciones de lucha o huida, situaciones en las que te enfrentas con un depredador. Pero en la vida actual eso no sucede. Y pregúntate también qué es lo que te estás perdiendo por no actuar. El miedo viene del cerebro. El miedo es lo que mantuvo con vida a nuestros antepasados. Hay que celebrar el miedo porque hemos llegado hasta aquí gracias a él. Cuando sentimos miedo es porque nos enfrentamos a un posible fracaso. Pero el miedo al rechazo no debería frenarnos. Y sobre todo el miedo que tenemos casi todos, que es el miedo al rechazo en público, que eso es como lo peor que hay. En lugar de negar que tenemos miedo, tenemos que celebrar que tenemos miedo y simplemente saber gestionarlo, como decía antes, para sobreponernos a él. Aprendamos a usar el miedo como motivador en vez de dejar que el miedo nos use a nosotros. Piensa que tu mente está programada para descubrir qué es lo que nos causa dolor y evitarlo. El trabajo de tu mente no es otro que protegerte, alejarte del dolor y mantenerte con vida. Así que tienes que ser 100% responsable de lo que le dices a tu mente, porque tu mente va a hacer lo que tú quieres que haga y tu mente no diferencia entre lo que es bueno o malo, entre lo que es correcto o lo que es incorrecto. Tu mente interpreta lo que tú quieres y actúa. Así que primero creas tus creencias y luego tus creencias te hacen a ti. Tu cuerpo actúa de acuerdo con tu forma de pensar y tu mente acepta todo lo que le dices. Las emociones provienen de los pensamientos. Sabemos que los pensamientos provienen de las creencias y a su vez las emociones provienen de los pensamientos. Y después con esas emociones actuamos y esos actos es lo que nos lleva a los resultados que obtenemos. Lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Así que si queremos cambiar nuestros resultados, lo que tenemos que cambiar no son nuestros actos, sino que lo que tenemos que cambiar son nuestras creencias, nuestra identidad. Esas creencias que tenemos porque se nos han metido en el subconsciente, generalmente en el periodo de los 0 a los 7 años, y que no están ahí por casualidad, sino que han sido fruto de los diferentes aprendizajes, de las diferentes experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.
Lo bueno es que tenemos el poder de cambiar o de reprogramar nuestras creencias. ¿Qué es lo que pasa? Que todos queremos cambiar antes lo de fuera, y en realidad lo de fuera solamente representa lo que hay dentro. Si tenemos una casa en estado de ruina, por pintar la fachada no va a dejar de estar en estado de ruina. Tenemos que entrar en el interior de la casa, cambiar la fontanería, cambiar la electricidad, cambiar todo lo que está mal por dentro, no solamente por fuera. Así que si queremos cambiar nosotros, si queremos reconstruirnos, lo que tenemos que empezar a cambiar son nuestras creencias y nuestra identidad. ¿De acuerdo? Porque todo es consecuencia de esas creencias que has ido aceptando y reforzando a medida que te han ido viniendo. El cambio cuesta por dos motivos. En primer lugar, porque lo vemos como una amenaza a nuestra propia identidad, y en segundo lugar, porque la mente tiende a aferrarse a lo que conoce. Ya hemos dicho que su misión es mantenerte con vida, así que la mente se aferra a lo que le es familiar. Y luego repetimos la idea, las personas no cambiamos si no trabajamos desde el origen. El origen está en nuestras creencias, en nuestros pensamientos y después en nuestras emociones. Estamos viviendo, dice el libro también, en la sociedad del miedo. Estamos enseñando a las personas a valorarse a sí mismas en función de ciertos logros, de lo que tienen, de lo que hacen, del puesto que ocupan, etc. Y lo que importa no es lo que has logrado, porque en la vida no se trata de alcanzar objetivos por alcanzar objetivos, sino de en quién te conviertes para alcanzar esos objetivos. Pero en cambio, en lugar de centrarnos en nuestra identidad, en el ser, nos pasamos más tiempo pensando en cuando tenga esto, cuando logre aquello, cuando gane tanto, cuando me jubile, entonces sí que voy a ser feliz. Y nos olvidamos de algo muy importante, y es que la vida es aquí y ahora, que todas las mañanas sale el sol y que debemos aprender a vivir en el presente. ¿Qué es lo que nos impide vivir en el presente? Pues hay varias cosas, pero la primera de ellas es el ego, ese falso yo mental, esa vocecita que todos tenemos dentro, que vive en un estado permanente de insatisfacción, diciéndonos que casi siempre nos falta algo en nuestra vida, esa vocecita que nunca está contenta por mucho tiempo, que persigue objetos materiales para llenar nuestra vida, que te dice que no eres suficiente todavía, que necesitas más, etcétera. Y ese ego tenemos que contrarrestarlo dándonos cuenta de que la abundancia es realmente agradecer lo que tenemos cada día y estar feliz con ello. Platón decía que la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. El problema es que tenemos una vida controlada por una voz interior que no para de decirnos que necesitamos más, por un lado, y por otro lado tampoco para de recordar el pasado, los acontecimientos del pasado, y adelantar lo que va a suceder en el futuro. El ego no está contento en el presente prácticamente nunca. El ego siempre está pensando en lo que va a pasar o en lo que ha pasado. Así que hay que dedicar un ratito cada día a la meditación, lo hemos dicho muchas veces en el podcast, a calmar la mente y a devolver a ese ego, a esa vocecita interior, a ese mono que todos llevamos en nuestra cabeza, a devolverlo al momento presente. Y por otro lado, el ego, el conjunto de todos los egos, de todos los que estamos en este planeta, crea la sociedad. Y la sociedad, como es el resultado de los egos que todos tenemos, pues nos incita a ir a por más. No hace falta darse cuenta de lo que pues vemos en los anuncios de televisión, los mensajes publicitarios, etcétera. La idea que se quiere transmitir es que siempre nos falta algo, siempre hay algún lugar o alguna situación a la que hay que llegar, siempre hay algo más que conseguir, algo más que comprar, algo más que demostrar. La incapacidad de vivir plenamente en el momento presente está extendidísima en nuestra sociedad, y eso nos hace vivir de una manera muy inconsciente, siempre esperando que cambie algo en el futuro, siempre acordándonos de lo que pudo ser y no fue, siempre pensando en lo feliz que voy a ser cuando por fin consiga esto o lo otro. Ese es el ego machacando nuestro cerebro de día y de noche. Cuando me toque la lotería es otra cosa muy extendida, lo hemos comentado alguna vez,